que hemos visto hasta el momento, muy puntual, ¿no? El diálogo interno se ha enfermado hasta tal punto que ya no puedo, bajo ningún parámetro, controlarlo. Se perdió por completo el control del diálogo interno. Y el diálogo interno es lo que crea la autoaceptación. La psicología nos dice, tenemos que autoaceptarnos para crear la autoestima. Tenemos que desarrollar un sentido de autoeficacia personal. Todos los autos nos ha llevado a pensar que cuando yo haga eso o aquello voy a poder cambiar. El problema, ¿saben cuál es? Que no sabemos qué es o cómo se crea la autopercepción o la autoaceptación. Hoy se sabe que la autoaceptación se forma en el diálogo interno. Hemos visto quiénes son o cómo se compone este diálogo interno. La parte de mí que habla, la parte de mí que escucha, cómo crea la percepción. Nos hemos dado cuenta de que este trabajo, aunque es interno, es sumamente apasionante el desafío de conocerme para transformar, porque del éxito o el fracaso de la vida de cualquier ser humano depende de su capacidad de crear, reconocer, controlar, gestionar su diálogo interno. Seré tan feliz como mi diálogo interno me lo permite. En esta clase de día vamos a ver por qué el diálogo interno se ha enfermado y qué ciclos me genera. ¿Por qué llego a querer hacer todo y no puedo hacer nada? Me he dado cuenta de que entiendo qué es lo que tengo que hacer. Todo el mundo me puede decir qué es lo que tengo que hacer. Dios mío, hasta mi tía, que no es psicóloga, que no es nada brillante bajo mi concepto, me dice lo que tengo que hacer. El problema es que hay mecanismos inconscientes, psicológicos que están operando bajo mi conciencia que no me permiten hacer lo que debo de hacer para hacer frente a los desafíos de la vida. Estos mecanismos, si no se los saca, no podrá haber una transformación profunda. No vamos a trabajar aquí en ponernos parches a la autoestima, ni esa tendencia del pensamiento positivo de yo puedo, yo valgo, yo merezco, tampoco nos ha llevado a resolver los conflictos grandes. Tal vez me ha generado un poco de entusiasmo, pero siempre que empiezo una tarea no concluyo. ¿Por qué? Porque los mecanismos me están autosaboteando constantemente. Vamos a ver por qué este diálogo interno se enferma y qué es lo que me termina causando. Cuando el diálogo interno se enferma, ¿qué es lo que va a suceder? Que me va a enviar siempre la misma propuesta. La misma propuesta. Por eso dice que solo un sabio podrá guiar a un necio. ¿Por qué es necio el diálogo interno, el ego? Porque siempre me manda la misma propuesta. No puedo, no valgo, es difícil. Y si se enojan, y si me tratan mal, y si me insultan, siempre la misma propuesta que me limita. Llego tal vez a algún escenario donde tengo cierto tipo de éxito en la vida y es cuestión de tiempo que ese éxito se me vaya por las manos. ¿Por qué? Porque hay una propuesta que me está mandando la mente en forma de pensamiento que se materializa a través del diálogo interno, que es una propuesta de autodevaluación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para frenar esa propuesta? Entendamos que es una propuesta, no es una verdad absoluta. El problema es que mi mente lo toma como una verdad absoluta. Si mi mente me dice no puedo, le voy a tomar como una parte de mí, lo voy a segmentar de mí. Esta propuesta que me lanza la mente subconsciente es eso, una simple propuesta. Y va a ser tomada como lo que realmente es. No lo voy a tomar como una verdad, como una realidad absoluta en mi vida. Le voy a tener que segmentarle para poderle luego trabajar. Caso contrario, por más deseo, por más cariño que tenga ante alguna acción que tenga que hacer, no se va a poder concluir. Por eso cuando nos vamos al gimnasio en enero, siempre terminamos ya fines de enero y a febrero ya no vamos al gimnasio. ¿Por qué? Debe de ser por algo, ¿no? Queremos irnos al gimnasio y volvernos disciplinados desde la disciplina. Nunca va a pasar eso. Al gimnasio nos tenemos que ir como resultado de la transformación. Recuerden, para que una persona haga una cosa tienen que converger cerca de 16 características. Para que una persona tenga
la fuerza para poder ejecutar una acción. Sobre todo cuando la acción es muy difícil, ¿no? Algún tipo de adicción, algún tipo de conducta enferma. Si queremos cambiar la conducta enferma desde la conducta enferma, es cuestión de tiempo para que la persona deje de intentar la transformación. Si veo que el desafío es demasiadamente grande, es porque mi sistema de amenaza está activado permanentemente. Cuando una persona nace y crece en un hogar disfuncional, llámese disfuncional, un hogar donde no existe el acompañamiento frente a las crisis del día a día, el sistema de amenaza se enferma y el de recompensa también. Las euforias momentáneas de los éxitos son luego posteriormente seguidas por el fracaso del autosabotaje. Y hoy día vamos a ver por qué se da eso, ¿no? ¿Por qué siempre tiendo a dañar todo lo que hago? Creando círculos viciosos. Juanca, yo tengo una característica, me dijo una persona. Mi característica es que tengo mi 7º matrimonio, mi 7º divorcio y la 7ª persona loca que viene a mi vida. Le digo, ¿y no será que tal vez el loco seas tú? Jamás se contempló la idea de que él puede ser el problema. Está en el espacio de víctima. Y si una persona tiene ese autoconcepto y piensa que es una persona que se ha victimizado, el problema siempre va a estar latente. Nunca se va a ir. Me va a acompañar hasta el último día de mi vida porque ya se formó un círculo vicioso. Si pasa una vez, se llama incidente. Bueno, es un incidente, creé en mi negocio, lo perdí. Si pasan 2 veces es una coincidencia, pero si pasa más de 3 veces se vuelve un patrón conductual. Ya es parte de mí. Es muy probable que cada vez que quiera salir de ahí, me quede en el mismo escenario. Por más que el anhelo de mi corazón sea transformar mi vida. Y estoy hablando en cualquier área de la vida, sea de madres, sea de profesionales, de amigas, de pareja. Siempre el círculo va a ser un proceso que se repite constantemente. ¿Cómo empieza este proceso de deterioro? Lo primerito que vamos a perder es la incapacidad de comunicarnos. En una casa necesitamos la comunicación para poder expresar mis necesidades y para que estas necesidades sean escuchadas y luego cubiertas. En una casa disfuncional, esas necesidades no son escuchadas, peor aún cubiertas. Y si una persona no aprende a comunicarse, ¿qué es lo que va a pasar? Las necesidades se van a convertir en expectativas. La persona que desarrolla las expectativas está condenada a vivir bajo el resentimiento. El 75% de los resentimientos son inventados, son expectativas que no fueron cubiertas. Esperamos que esa expectativa que tenemos acerca de algún evento, persona o situación sea cubierta sin haber expresado. O sea, tú ya tienes más o menos que ir entendiendo que por qué me estoy enojando, ¿no? Es que tú no estás cumpliendo tu papel. Yo esperaba más de ti. Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿El que tiene la expectativa o el otro que no tiene ni la más remota idea de lo que me está pasando? Y eso hace que la persona se devalúe. ¿Por qué? Porque en la infancia fue puesta una mordaza emocional. No puede hablar, se incapacitó. Tal vez, solo tal vez, cuando la ira le sobrepasa, puede decir las cosas de forma agresiva. Y ahí sí, no deja títeres con cabeza. Se va por encima de todo. ¿Digan? No, ok. Si quieren hacer alguna pregunta, recuerden que ahora es el momento. Pueden levantar la mano o escribir en la cajita de comentarios cómo le van asociando y cómo se van identificando con información. Recuerden que este proceso es para que ustedes aprendan y reconozcan patrones conductuales enfermos que les permita transformar sus vidas. No demos por sentado que la pregunta está fuera de foco. Cualquier pregunta es muy bien recibida. ¿Por qué no podemos ni siquiera preguntar a veces en este tipo de encuentros, en este tipo de entrenamientos? No podemos preguntar porque siento que mi visión de la vida no puede ser como que válida.
tengo que esperar que otra persona me dé como que pensando. Dime, Delphi, abre el micrófono, por favor, y expresa tu inquietud. ¿Por qué uno se siente mal al poner límites? En mi caso personal, me separé hace 4 meses y hasta ayer pude decirle al ex que por favor ya no venga a la casa. Y Te me siento siento culpa. mucha culpa, siento que estoy provocando dolor en mis hijos, pero no sé, siento mucha culpa. Y esa es mi pregunta. Gracias. ¿Por qué no puedo poner límites? Es porque mi autoestima, y es una pregunta muy común y muy válida, es porque mi autoestima no está fortalecida. ¿Qué es la autoestima? Mi diálogo interno. Está fraccionado. Por un lado me dice que soy una persona mala, egoísta, que estoy lastimando a mi familia, y por otro lado también yo quisiera tener un espacio sano. Pero como nunca se me permitió a mí saber qué es lo que quiero, entonces vivo en función de lo que los demás esperan. Y cuando no cubro las expectativas de los demás, porque mis expectativas están completamente desproporcionadas, empiezo a sentir culpa como consecuencia, porque la culpa nace, escuchen bien esto, la culpa nace como lealtad. La lealtad se enferma y se transforma en culpa. Y ahí es donde la persona dice, qué mal, o sea, soy una pésima persona. Estoy empezando a tocar mi ser bajo un sesgo de crítica durísimo. Estoy juzgándome de una manera cruel. ¿Y saben por qué? Porque no me enseñaron a tomar decisiones de calidad. Tengo miedo a decidir. Una persona viene a terapia y me dice, Juanca, ¿me divorcio o no me divorcio? Bueno, eso es el resultado de tu proceso. Pero bueno, ayúdame, dime que tal vez, dame una luz, ¿me divorcio o no me divorcio? No, esa es la pregunta más errada que te puedes hacer. Primero pregúntate, ¿cómo restauro la autoestima? Tú restauras la autoestima, te divorcias, bien, te quedas bien. Pero si no restauras la autoestima, la decisión que tomes será errada, te quedes o te vayas. Ninguna acción, ninguna terapia, ningún trabajo, ningún tipo de hipnosis, nada les va a poder ayudar a menos que tomen el control de su diálogo interno y reparen su autoestima. Mientras mi mente me esté diciendo, eres una persona mala, egoísta, le estás dañando a tu familia, ¿por qué le mandas sacando? La mente es nuestro peor carcelero. Por eso hay que aprender a controlarla. En este proceso vamos a saber cómo controlarla, porque esa es la idea. Dicen, Juanca, no que el control era malo. No, el control cuando lo diriges hacia las personas con las que vives es pésimo. Pero el control tiene que ser dirigido 100% a los pensamientos, a la mente. Una cosa es divagar y tener los pensamientos que van y vienen, que es normal, es la parte de la naturaleza humana. Esos pensamientos que se disparan, que se gatillan, que me vuelven loco y que estoy como un perro sin dueño, sin saber para dónde ir. Pero otra cosa muy diferente es enfocarme con un papel y crear los pensamientos, programar a mi mente. ¿Cómo se hace eso, Juanca? ¿Cómo programo mis pensamientos? Es más simple de lo que parece. ¿Cómo se atrae la atención? ¿Cómo se cambia el enfoque de la atención? Con preguntas. Si ustedes aprenden a hacerse preguntas de calidad, el pensamiento, la segunda función de importancia que tiene la mente, la primera es proteger la vida, la segunda es encontrar contexto a la historia que me estoy contando. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo me haga una pregunta? Si la pregunta está mal estructurada, la mente igual, no le interesa si esté bien o mal. A la mente lo único que le interesa es darle un contexto, una respuesta, una lógica. Si yo digo, ¿por qué no estoy vendiendo en mi negocio? Es porque no di el diezmo, porque me porté mal con mi pareja, porque esto. ¿Por qué? Porque le estoy dando un contexto para darle sentido a la historia. Porque la pregunta está mal estructurada. En vez de decir, ¿por qué no vendo? Tengo que decir, ¿qué necesito? ¿Qué quiero primero? Primero, ¿qué es lo que quiero? Vender, tener dinero. Ok, lo que quiero tiene que coincidir con lo que necesito. Lo que quiero tiene que conectar con lo que necesito. Pero Juanca, las necesidades no se supone que son malas. No, las necesidades
parten del principio espiritual de la responsabilidad. En la responsabilidad se dice que es la habilidad de responder, una habilidad de responder, una habilidad de cubrir. La habilidad de cubrir mis necesidades físicas, mentales y espirituales. Eso me convierte en una persona responsable. Entonces, si es una habilidad de cubrir, ¿cómo saco mis necesidades? Están bloqueadas. ¿Por qué? Porque en mi etapa infantil se me prohibió hablar. No puedo hablar de mis necesidades. Me quedo bloqueado desde niño hasta adulto. Y hay gente que siendo muy, muy adulta no puede decir, oye, ve, no me gusta lo que estás haciendo. No puede poner límites, como la compañera que acaba de decir que se le dificulta y se siente culpable. No puedo tomar la decisión de romper una relación. No, Juanca, yo termino la relación no porque yo tomé la decisión, porque me votaron. Eso es lo único que terminó la relación. Pero fuiste feliz en la relación. Feliz, feliz de lo que se dice feliz. Defíneme felicidad. No, no fui feliz. La felicidad es cuando le hacemos un balance a las emociones. Si son las emociones agradables, recuerden, no hay emoción buena ni mala. Las emociones, si son agradables para mí y son constantes, puedo tener o puedo estar experimentando una felicidad que es inconsciente. Pero si todo el día paso en sufrimiento, es muy probable que sea un hombre infeliz. No se nos permite hablar. El síndrome de la ostra, cuando una persona entra en un estado de estrés a la edad adolescente, no se le permite a la persona que pueda hablar. ¿Por qué? Porque existe la traición familiar. No nos cuidamos las espaldas en casa. Y eso hace que pasemos a este nuevo bloqueo. Incapaz de sentir. Dejo de entrar en contacto con mis emociones. Las empiezo a bloquear. ¿Por qué las empiezo a bloquear? Porque siento que al bloquearlas me protejo. Estoy protegido, no siento nada. Y eso nos pasa mucho a los hombres. A los hombres nos dicen, verás, me decía mi mamá, si lloras, vas a ver. Yo te voy a dar razones para que llores. Si lloras, te pego para que llores por algo. Y la emoción se bloquea. Me quedo atorado en la emoción. No sé qué sentir ni cómo evacuarla. Se quedó estancada. Juanca, ¿cuál es el problema con las emociones? A mí no me gusta sentir las emociones difíciles. No, el problema no es la emoción. El problema es el tiempo de duración. Si la emoción no es evacuada, se estanca y pasa de emoción a sentimiento, a resentimiento. ¿Y saben dónde se estanca? Cuando se vuelve estado de ánimo. Ahí es donde la persona no sabe por qué se siente mal. Ya no hay una razón. Simplemente ya está capturado por la emoción. Y eso le pasa mucho a las personas con adicciones. Hijos adictos llegan allí. ¿Por qué? Porque, como les dije ayer, la adicción es la última línea de defensa que tiene una persona frente al dolor creado en la infancia. Incapaz de sentir, incapaz de hablar. ¿Cómo voy a hacer frente a los desafíos de la vida con esas incapacidades? ¿Cómo puedo reparar mi autoestima si tengo esas incapacidades que no me permiten saber quién soy? Vivo en un esquema durísimo de desconocimiento y la única forma que tengo para lidiar este dolor es culpar a los demás. Empiezo a culpar a todos y a todo por todo. De ahí, ¿qué es lo que viene? Empiezo a perder la confianza en mis propias facultades, habilidades, y un profundo sentimiento de culpa y de vergüenza me empieza a invadir. Mi diálogo interno me captura y me empieza a dar historias en las que me castigo. La página saca una convocatoria para que las instructoras hagan. ¿Cuál es la clave con todo esto? Y cuánto va a costar el proyecto y se selecciona la mejor. Aquí no. ¿Cuál es la idea con todo esto, chicas? La idea con todo esto es que ustedes empiecen a ir entendiendo por qué se les dañó el autoestima y cómo salir, cómo repararse, cómo reestructurarse. Porque mucha gente llega a la edad adulta y llega al ocaso de la vida y sigue bajo culpa y vergüenza. Y la mente, para poder lidiar con todo ese dolor, se desconecta.
y vienen las demencias. Es tanto el dolor que la persona se tiene que desconectar y vivimos a través de ¿qué? Del autoengaño. La culpa. La culpa es esta característica del ser humano, la lealtad, que se empieza a enfermar. Y empiezo a sentir que deliberadamente les estoy causando algún tipo de dolor a mis seres queridos. La vergüenza, la culpa por lo que pienso que hago de forma errada, la vergüenza porque pienso que me convertí en un ser despreciable. No lo digo así abiertamente, pero dentro de mí me siento tan incómodo conmigo mismo que si me dice, tómate una foto. No, a mí nada de fotos. No, yo no quiero fotos, no quiero salir en público. A mí no me estés metiendo en esto. ¿Por qué no quieres salir en foto? No, porque ¿cómo? No. Yo tengo un lado para las fotos. ¿Sí sabían que la gente tiene un lado para las fotos? 3/4 con mirada de altiva. Es extraordinaria la locura del ser humano. No, Juanca, no me tomes de ese lado. Yo me paso de este lado. Hombre, ok. Pásate del lado que tú quieras. No me tomaste del lado bueno. Vuelve a tomar la foto. Y estamos en un juego de fotografía tras fotografía. Y no entendemos que nuestro diálogo interno se ha deteriorado al punto de que la vergüenza hace que yo sienta que tengo algo despreciable en mí. Y el autoconcepto está alineado al castigo constante que se me infringió en la infancia o a la sobreprotección de la infancia. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Ese dolor que se instaló, háganse de cuenta que es como un nido que se le instaló en el corazón al ser humano o en la mente, donde lo quieran ubicar. Y que cuando va creciendo, ese monstruo que se instaló en la infancia va buscando eventos para justificar su permanencia. No es lo que les pasa, lo que les molesta. No es así, no es el problema afuera. Juanca, yo estaba bien, me vino y me insultó. No es eso. El problema es mucho más profundo, es mucho más destructivo. El problema es que yo tengo un sentimiento de culpa tan profundo que necesito validación. ¿Cuál es la validación? Que yo busco a través de chistes, a través de sarcasmos, a través de bromas, de autosabotaje, validar mi emoción. Y esa emoción hace que yo me autocastigue. Y como no me puedo yo mismo golpear, busco a alguien que me falte el respeto. Y ahí es donde interviene la familia. Ahí es donde nos empezamos a atacar. Y si estamos casados y tenemos este tipo de pensamiento anclado de dolor de infancia, es muy probable que sea cuestión de tiempo que el amor y el enamoramiento salgan por la ventana. El enamoramiento, el trastorno que tiene la garantía de que la vida sigue y continúa, es por el enamoramiento que la persona tiene otra nueva generación que le volvemos a dañar con ese monstruo que nos instalan en la infancia. Nosotros sin darnos cuenta instalamos ese monstruo a nuestros hijos, sin darnos cuenta, no por maldad. La psicología le llama contagio familiar. La Biblia le llama cadena de maldición. Entonces pasamos de víctimas, 16, 17, 18 años, victimarios. Ya no somos sobrevivientes del caos, nos convertimos en agentes del caos. Para poder lidiar con el dolor de la locura, caemos en el autoengaño. Ahí es donde la persona entra y se enmascara constantemente las máscaras. Juanca, ¿el autoengaño no es mentir? Sí, en parte. ¿No es negación, Juanca? No, la negación va dirigida a un evento puntual. La muerte de una familia, de un familiar, uno lo puede negar abiertamente porque le duele el evento. Dice, es doloroso, no puedo creer que se ha muerto. Sé que se murió, pero lo niego por protección. El autoengaño vuelto es más sutil. El autoengaño niego y a la vez creo una historia diferente. O sea, por un lado, anulo la realidad y creo una versión. Y los seres humanos caemos en esto muy profundamente. Sobre todo, ¿saben quién? Sobre todo caemos en esta locura en nuestra relación con el dinero. Vamos a trabajar en ventas. Sí, wow, vamos a trabajar en ventas. El pensamiento positivo. Hoy día nos comemos al mundo. ¿Cuánto vendimos ayer?
Nada. Ay, caramba. Bueno, vamos a vender algo hoy día. ¿Cuánto vamos a vender hoy día? 1 millón. ¿Qué digo 1 millón? 2 millones. Estoy con un autoengaño profundamente estructurado. El falso positivo. Y no me doy cuenta. Y como no me preparo para poder ser un vendedor fuerte, un vendedor sólido, a la primera que me ven, que me dicen, bueno, voy a llamar por teléfono, a ver, llamemos a la primera víctima, no sé qué, a la primera cliente. Sí, diga, bueno, ¿cómo le va? Vaya con su producto, ya, no moleste ahorita, estoy ocupada. Y ahora, ¿qué pasó? Pues con el pensamiento positivo. Bueno, esto es porque le cogí muy pronto, ya, voy a esperar una media hora más que sea más de día. Voy a llamarle. A la segunda que le llamo, lo mismo, la tercera igual, la cuarta igual. Llego al punto en lo que la psicología me dice que voy a entrar en acciones fallidas, inconscientes. A propósito voy a empezar a fallar. Voy a prospectar a gente que no me va a servir. Y eso que les digo en ventas. Ahora, si eso lo llevamos a la relación de pareja, voy a apuntar, pero como un radar así, como un radar láser. Entre todos los prospectos, siendo mujer, que tengo de pareja, le voy a apuntar al que está en mi mismo nivel de locura. Y como el autoengaño me hace creer que estoy sano, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si soy hija de un alcohólico, le voy a apuntar entre 99 sanos y uno loco. ¿A quién creen que le voy a apuntar? A locos. ¡Qué excelente, Corina! Ajá. ¿Y saben por qué? Porque tengo empatía espiritual. Mis carencias convergen con las carencias de la otra persona y, como dice el dicho, ¿no? Un roto y un descosido. ¿Por qué? Porque estoy alineado en un proceso de deterioro interno donde estoy buscando que alguien me haga feliz y voy a buscar a alguien que tenga la misma loca idea. Y cuando nos movamos por la euforia emocional de los picos emocionales, lárgate, pero no te vayas, y viene la ambivalencia y que le cojo de la mano y no te vayas, pero no te vayas, pégame, pero no te vayas. No tienen ni idea lo que yo he escuchado en 30 años en eso. Cosas verdaderamente difíciles. Te voy a dar tiempo, vete con tu amante, pero te voy a dar tiempo. Nos volvemos dramáticos. Aunque ahora lo tomo como chiste, ¿no? Pero eso cuando una persona está viviendo es durísimo. Y para poder lidiar con eso necesito caer en el autoengaño. ¿Y tu pareja qué pasó? Juanca, horrible tener que decir a mi familia que ya no viene en carnaval porque me peleé con él. Y digo que se puede viajar. Y me autoengaño. Y fingimos que no ha pasado nada, ¿no? ¿Y tu pareja dónde está tu esposo? Ah, le mandó la empresa de viaje. Y tengo que andar mintiendo y sosteniendo una red de mentiras para no sentirme criticado. Por una familia que adivinen qué. Por más que yo sea nombrado el emperador de la galaxia, me va a ver las fallas, porque mi familia es muy castrante. La familia tiene esa característica. Va a haber siempre la crítica, porque es un mecanismo de defensa. Y si no entiendo que es un mecanismo de defensa, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué daño emocional está cubriendo el autoengaño? En realidad el autoengaño se cubre a raíz de los bloqueos infantiles que están ligados a las heridas del rechazo, a la herida del abandono, sobre todo la del abandono. Soy un ser chiquito en un cuerpo de viejo. Por eso, cuando descubrimos quién es el ego, en estas clases anteriores, cuál es el ego, nos damos cuenta que el ego es nuestro niño interior. Y las terapias que queremos destruir al ego son imposibles porque el ego es una parte muy importante de mí. El ego es el personaje que Dios crea para protegerme, es mi ángel de la guarda. Para entender un poco didáctico. Pero no me puedo pelear con esa parte, le tengo que sanar. Porque si no tengo la compañía de él en el nuevo proyecto, el ego me mete pie. ¿Por qué creen que viene una persona y me dice, Juanca, vamos a hacer esto? ¿Qué te parece, Juanca? Verás, vamos a hacer esto. Nos vamos a ir al gimnasio a las 5 de la mañana. Y digo, ok, vamos. Yo ya puedo hacer eso porque ya hice las paces conmigo hace muchísimos años. Y puedo darle una recompensa para que quiera hacer. Porque el ego se mueve a través de amenaza o recompensa. Y no es lógico, es emocional.
Entonces, ¿qué es lo que le voy a hacer? No, te callas y haces. Y uno está así. Juanca, en TikTok escuché. ¿Qué opinas? ¿Que ser disciplinado es darme una orden y obedecerla, quiera o no? Dije, sí, eso tiene su tiempo de vida contado. Nunca vas a poder ser disciplinado con esa fórmula. Esa fórmula está diseñada para crear conflicto en la persona que hace eso, y como no va a sostener, se va a devaluar. Mucha de la información que está en las redes sociales es contraterapia, chicas. Ayer estuve hablando en el programa de Estados Unidos, que me estaban diciendo qué es la independencia emocional. Ahora nos hemos ido que a la primera que me veas feo, a la primera que me alces la voz, a la primera que sienta que me estás atacando, me largo de aquí. Eso no es independencia emocional, nunca ha sido eso, independencia emocional. Y la gente dice, Juanca, es que tengo que poner mis límites. No, mija, esas son barreras. Y si aprendes a huir de la relación, cuando seas mamá, porque vas a ser mamá, ¿qué crees que va a pasar? No te vas a poder divorciar del hijo. La vida te va a poner en un escenario donde o aprendes. Y si no aprendes, el cuerpo se va a empezar a enfermar. ¿Por qué? Porque le tengo con el sistema de amenaza aprendido todo el día. A ver, una pregunta. Cuando me pregunto qué quiero, entro en confusión. Hoy, al preguntarme qué quiero, me digo que quiero mi bienestar y relacionarme sanamente. ¿Cómo puedo escoger las preguntas que me lleven a sanar mi diálogo interno? Gracias, Mariana, por la pregunta. ¿Saben qué es lo que le pasa a la persona? La persona está clara en lo que no quiere. No está clara en lo que sí quiere. Juanca, lo único que yo quiero es que él cambie. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Él quiere cambiar? No sé. Ni siquiera sabes si él quiere cambiar y quieres que él cambie. Es que, Juanca, no sé por qué un tiempo acá él se ha vuelto una persona agresiva, majadera y toda la onda. Y quiero que él ya no sea así. Eso no vas a poder cambiar. Garantizada la receta del sufrimiento. Ahora, ¿por qué no sé lo que quiero? Porque desde niño me dieron pensando lo que yo quiero. ¿Quién de aquí sabe lo que quiere? ¿Saben qué es lo que piensa la persona qué es lo que quiere? Adivinen qué piensa la persona qué es lo que quiere. La persona quiere salud, dinero y amor. Y eso no lo van a poder conseguir porque solamente son ideas muy vagas. Siempre tienen que tener cosas puntuales. Traigan el qué quiero a lo más simple del día. ¿Qué quiero? Quiero llegar a la noche y sentirme bien. Sigue siendo vago, tiene que ser algo puntual, más puntual. Tráiganlo más puntual. A ver, Juanca, ¿qué es lo que quiero? Vamos a hacer, esto es lo que van a aprender mañana en la fórmula, ¿no? En el método. Primero tienen que partir por lo que no quieren, por lo que les molesta, por lo que les causa dolor. ¿Qué le causa dolor a la persona? A mí me molesta el semáforo, Juanca. Ok, ponlo para transformarlo. Me causa enojo el presidente. ¿Te conoce el presidente? ¿Estás en el gabinete? No. ¿Y por qué te peleas con él si ni te conoce? Eso mismo quisiera saber. El diálogo interno está completamente disparatado. Entonces, ¿qué es lo que quiero? No tengo idea. Lo que sí sé es lo que no quiero. No quiero sufrir. A ver, vamos más suavito. ¿Qué te produce sufrimiento? Juanca, me molesta que mi esposa en las mañanas me discuta. Ahí sí se puede transformar. A ver. O sea, tengo que poner así como que cosas muy puntuales. Exacto. Y cuando pongo lo que está mal, luego lo tengo que transformar a incapacidad. Me molesta que mi esposa me discuta y he transformado a soy incapaz de comunicarme con ella. Hoy quiero comunicarme, ya tengo el que quiero. Ahora el que quiero tiene que concatenar o tiene que integrarse con lo que necesito para que lo que yo quiero se manifieste. Y es tan simple cuando se le entiende y uno dice, wow, mi cabeza sí que ha estado loquísima. Para seguir con la estructura de la clase, el autoengaño.
me llevará al síndrome del autosabotaje. ¿Por qué es un síndrome? Porque para que sea un síndrome tiene que tener los factores que les dije antes. No hablar, no sentir, no confiar, culpa, vergüenza, autoengaño y luego el autosabotaje es el resultado. ¿Ustedes creen que una persona puede cambiar o sanar sus autosabotajes desde el propio autosabotaje? Imposible. Para que una persona sane su autosabotaje tiene que primero sanar la esencia. ¿Y cuál es la esencia en este caso? El diálogo interno. Solamente ahí ustedes podrán sanar. Recuerden, ¿qué es la autoestima? Esta definición no existe en los libros. Esta es la definición que la investigación que hice hace que pueda entender la autoestima del día a día. Porque la definición de la autoestima es la autoaceptación. Sigue como hablándome en chino. Como el autorrespeto. Y eso. Siguen hablándome en chino. Entonces, ¿qué tengo que entender? Que la autoestima es la capacidad primero, de reconocer el diálogo interno. O sea, tengo que saber que me estoy hablando, que hay una vocecita que me está diciendo, es difícil, no vas a poder. Y me lo dice porque me quiere cuidar, no me dice por maldad. Entonces, quiero que pase en este síndrome de autosabotaje, voy a buscar el escenario que vaya acorde a mi energía. ¿Qué significa eso? Que si me odio, voy a buscar gente que me falte el respeto, que me insulte. Que si me odio, voy a encontrar gente que valide eso. En puestos de trabajo, en amigos abusivos, en empleados problemáticos, para confirmar que todo lo que me está pasando no es mi culpa, sino disfrazar el dolor en acciones externas que son equivocadas. Hasta ahí, chicas. ¿Tienen alguna pregunta para entrar a las bases de la libertad personal? ¿Tienen alguna idea para, más o menos, para algún tipo de comentario? Bueno, le cambiamos, ¿ok? Bueno, hasta cambiar la página, piensen las ideas que están fluctuando en la cabeza y que les dicen, ¿será? Cada vez que gano dinero, busco la forma de gastarlo, incluso endeudándome más, pienso que es autosabotaje. Eso es autosabotaje del bueno. ¿Por qué hago eso? Porque me acostumbré a vivir con sobresalto emocional. Las adicciones que vimos ayer, todas las adicciones a conductas, a personas, a sustancias, tienen el mismo elemento. El mismo elemento es adicción a una emoción. Estoy enganchado con una emoción. Cuando gasto dinero, debo de tener un golpe de dopamina tan grande que me genera una euforia que me hace sentir Dios. Es muy probable que eso me lleve a crear ese escenario. Juanca, ¿por qué actuamos con presión? En la última hora, en el último momento, en el último segundo, es donde yo resuelvo. Yo trabajo con presión y trabajo bien. Sí, porque el cortisol es el combustible del cuerpo. Entonces, tengo un golpe de energía tan brutal que inclusive el cortisol lo que hace es esconder los síntomas de enfermedades físicas. Cuando una persona entra en el proceso espiritual, dice, Juanca, cuando empecé este proceso me empezó a doler los huesos. Sí, porque el cortisol está regulándose y ya no te sirve como analgésico. Tienes que sanar el cuerpo para que funcione como un reloj. Los ritmos circadianos empiezan a equilibrar, el sueño empieza a funcionar bien. ¿Por qué? Porque ya no tengo la necesidad de autocastigarme, ya no vivo bajo presión. ¿Cómo resuelvo el autosabotaje? El autosabotaje es resolver el autosabotaje es el resultado de que he despertado espiritualmente.
El despertar espiritual no es una religión puntual que me lleva a un nirvana o a un estado de iluminación. No. El despertar espiritual es cuando una persona, valga la redundancia, está despierta, puede reconocer al miedo y al amor de forma directa y de forma consciente y voluntaria puede elegir al amor sobre el temor y al temor lo tiene que sanar. Ese es el despertar espiritual, el volverme una persona madura y saber cuáles son los puntos que gatillan todo este proceso de locura que me lleva a autosabotearme. Porque el autosabotaje es el resultado. Y como les dije, no hay cómo resolver un problema desde el resultado. Es imposible. Un ejemplo más claro. Para que una persona desarrolle una adicción a personas, a conductas o a sustancias, esta persona tiene que pasar por 17 características. La número 17 es el consumo, pero las otras, las 16 anteriores, son lo que sostiene el problema. Ahí es donde yo tengo que aprender a trabajar en mí, porque si no aprendo a trabajar en mí, chicas, no voy a poder transformar las 17 características que sostiene el autosabotaje o cualquier tipo de conducta que me esté causando dolor, confusión, tristeza, amargura. Tengo que aprender cuáles son las bases que sostienen esta locura. Si yo por algún motivo dejo de fumar sin trabajar, si fuera adicto al cigarrillo, adicto, no consumidor, un adicto, y no trabajo las 16 características que sostienen mi adicción, voy a desarrollar lo que en psicología se conoce como el síndrome de la borrachera seca. Ahí es donde soy una persona que no consume, pero conductualmente me vuelvo un verdadero lío con piernas. A donde vaya voy a llevar problemas. Por eso necesito conocerme hasta tal punto de que esas 16 características se resuelvan. ¿Es fácil? No es un trabajo desafiante. Si fuera fácil, se lo pudiera hacer, como dice un anuncio, con una hipnosis. No puedo ser irresponsable, esto no se hace con una sola hipnosis. La hipnosis es ¿qué? Un mecanismo para poder resolver el problema. No es la solución. Mucha gente dice, hipnotízame y resuélveme. No funciona así. Es como decir a una persona, este es el martillo llamado hipnosis, es una herramienta. Con este martillo vas a crear un edificio. No puede ser la solución, es un mecanismo. Entonces, vamos a entender cómo ir resolviendo todo esto, ¿ok? Permítanme un ratito, les voy a cambiar el... ¿Qué es lo que nos ayuda a resolver todo este problema? Principios espirituales. Entiendo qué significa la palabra principios espirituales o mi mente lo asocia con una religión. Los principios espirituales son leyes universales que no se pueden romper. No hay cómo romper la aceptación. La aceptación pertenece a la humanidad como tal y somos los únicos que tenemos conciencia de estos principios. No hay ninguna otra criatura que entienda esto. No entiende el amor. Ninguna criatura entiende el amor. ¿Y qué creen? Y el ser humano tampoco lo entiende. Ahora me van a ayudar. Me van a poner una definición en la cajita de comentarios de qué es amor para cada una de ustedes. ¿Qué es lo que creen que puede ser el amor? Bueno, desde ya, como hay información en TikTok, en las redes sociales, vamos a decir que el amor no es un sentimiento, porque eso ya como que está como generalizado. Digamos, no es un sentimiento. ¿Qué podrá ser el amor? Si es un principio espiritual y la Biblia dice que Dios es amor, entonces, ¿qué? Me conviene entender el amor para poder entender cuál es el problema que tengo. Porque si digo que tengo que segmentar mi vida a través de ¿qué? De principios espirituales, tengo que saber que los principios espirituales tienen una base. Y si no entiendo la base del principio espiritual, ¿qué creen que va a pasar? No voy a poder aplicarla.
Vamos a ver también hoy día la verdad absoluta y los lobos disfrazados de corderos. No es religioso, chicas. Simplemente es para darle un contexto a lo que vamos a ver. ¿Qué son principios espirituales? Somos mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Quien diga lo contrario, no, nadie dice lo contrario. La mente la hemos trabajado yéndonos a la escuela, a la universidad, leyendo libros, escuchando podcasts. El cuerpo lo hemos alimentado bien, mal, hemos llevado al gimnasio, a veces no, a veces bien, a veces hemos desarrollado obesidad mórbida, a veces hemos desarrollado algún tipo de adicción que hemos destruido al cuerpo, pero el espíritu no se ha alimentado. El problema es que si no alimento mi espíritu, ¿quién me va a rescatar cuando las emociones se desborden? Por eso entiendo que cuando una persona alimenta su espíritu, va en rescate de sus emociones. Ahora, ¿con qué se alimenta el espíritu? Con la misma palabra que dice espíritu, con principios, con verdades espirituales. Juanca, ¿cómo entiendo la verdad espiritual? Porque aquí es donde me sé hacer bolas. El amor es un principio espiritual, sí, es la base de todo, pero casi nadie lo entiende. Debemos de entrar a filosofar demasiado para poderlo entender. Muchas veces pensamos que es una religión. No es una religión. Todas las religiones tienen a los principios espirituales. ¿Qué son los principios espirituales? Cambiémosle de palabra. Son las virtudes que tiene un ser humano. Son las cosas buenas y positivas que tiene un ser humano. A ver. Todavía no hay ninguna definición. No conocemos qué es el amor. Vamos. Yo digo, el amor es una acción. Cuando el diálogo interno está despierto, o sea, funciona. O sea, es cuando estoy despierta, o sea, y pienso bien. Ya. Yo creo que el amor es una acción. Ya tenemos una valiente que dice que es cuando estoy despierto. Por acá me dicen, el amor es la decisión, la disciplina firme y determinación. Wow. La decisión firme. Ok. La amabilidad será parte del amor. La definición de amabilidad dice que amabilidad se divide en habilidad y en amar. Es la habilidad de amar. Será un principio la amabilidad. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque necesito que ustedes empiecen a ir entendiendo qué realmente es un principio espiritual. ¿Quién levanta la mano y dice que la amabilidad es un principio? Nadie. Bueno, digamos que levantó una persona. Yo mismo voy a levantar la mano. Ah, no, sí, ya levantaron. Ok. Dice que la amabilidad es un principio espiritual. La amabilidad se manifiesta con actos de bondad, con actos de cuidado, de ternura, ¿verdad? La parte física del amor. Yo soy amable con mi esposa porque veo en ella una mujer valiosa. ¿Qué pasa, chicas? Si yo soy amable con mi esposa, porque me enteré que ella recibió parte de su herencia. Ya el principio dejó de ser principio. La virtud pasó a ser defecto en ese preciso instante cuando el observador, el diálogo interno dentro de mí, transformó la información. Dios nos dio demasiado poder. Hace que la persona esté, porque ella misma lo decida, bajo cobertura divina, bajo protección espiritual, o simplemente si ella no sabe qué es un principio, sale de la protección. Y esto, cuando uno lo entiende, puede filtrar su vida y romper el autosabotaje. Cuando uno empieza a entender todo esto de los principios, que son las bases para resolver cualquier tipo de situación difícil,
uno empieza a entender cómo funcionan estos principios espirituales. Son fórmulas exactas. Si una persona quiere romper el principio de la amabilidad, de la aceptación o del amor, no va a poder. La garantía de la que la persona trate de romper un principio espiritual, una ley, es que la persona va a entrar en dolor y luego el dolor se va a transformar en sufrimiento. No va a poder. Es una ley exacta. Como les dije, nacemos con dos naturalezas, el amor y el temor. No tenemos más. Una persona sana, ¿no? Si ya desarrollé psicopatía, ya nazco con una relación enferma con el amor y el temor. Pero el 97% de la población mundial nace con solo esas dos características. Dos naturalezas, el amor y el temor. En la etapa formativa se enferman ambas. Y la ambivalencia aparece. La ambivalencia es la base del autosabotaje. La ambivalencia es cuando el miedo y el amor se juntan de manera enferma y la persona no sabe qué decisión tomar. Por eso cuando se les dicen qué quieren, no saben. Por eso cuando se les lleva al cine, les dicen ¿qué película quieres ver? Ay, elige tú. En algo tan simple no pueden elegir. ¿Qué quieres comer? Lo que sea. No existe lo que sea. Pídete algo. Ay, Dios mío, ¿qué también será de pedir? Y entran en conflicto por algo tan simple. Elige vos, ya. Esta vez elige vos. Sorpréndeme. El otro ya está calentándose. ¿Por qué? Porque dice, bueno, te invito y como que me estás rechazando, siento rechazo. Mi sistema de amenaza se activa, el sistema de amenaza se activa de ella y lo que sería una velada bonita termina en discusión. Autosaboteado, pero en un santiamén sin darme cuenta por qué. Juanca, cuando uno le invitan a comer y le dice, mami, ¿usted qué quiere comer? Yo les digo, bueno, vamos, lo que ustedes van a comer como yo. Eso es lo que yo digo. Te pareces tanto a mí, dice. Saben que en una relación de pareja existe un dominante y un dominado, siempre. Un dominante y un dominado. En términos vulgares, un clavo y un martillo. Quien elige esa dinámica no es del dominante, no es del abusivo, es del dominado. El que deja que la otra persona decida. Ya. Ah, elige vos. Dígame. Ok. Entonces, estas fórmulas meten orden en la vida de una persona. Hacen que se sienta valioso. Juanca, en esta terapia me di cuenta que a mí me gusta. No es que me gusta. Yo como... A ver, Jenny. Dime. Abre tu micrófono. Juanca, ¿qué pasa cuando uno elige y es algo caro y uno come con provecho, pero luego es como que la culpa ¿por qué le hice gastar? Ayúdeme. Eso nos pasa muchísimo, ¿saben por qué? Porque no siento que valgo. Estoy tan devaluado que no siento que valgo. A veces yo pido por el plato más caro, por venganza. Para darle en la cabeza. Porque si me invita al restaurante caro, ¿es por qué? Porque está con culpa. Y si él está con culpa es porque siente que hizo algo malo. Por eso en la vida, chicas, tengan claro esto. Hagan que lo importante en sus vidas sean ustedes y que ustedes no se vuelvan después urgentes. ¿Qué significa eso? Soy importante, me voy al dentista para que mi boca sea importante. O me voy al dentista cuando mi boca sea urgente. O sea, tengo que tener muy claro que yo soy una prioridad, pero no me voy a ir por encima de las demás personas desde el odio, desde el revanchismo. Tengo que ponerme desde el amor, porque si yo desarrollo una autoestima sólida, por modelaje, la persona se condiciona a seguirme. Eso es lo que se llama recobrar autoridad sobre mis emociones, para generar la persuasión, para que las personas quieran seguirme. Porque las negociaciones que vamos a tener que plantear luego con la familia tienen que ser basadas en una autoestima sólida para poder decir sí sin sentir culpa y decir no sin sentir culpa. Porque cuando yo digo vamos a tomar, verá, con mis hijos, vamos a hacer esto,
sacan una mala calificación en estos exámenes. Cero redes sociales, cero teléfono. Pero como mis hijos aprendieron del mejor manipulador soy yo, cuando les pongo la consecuencia, cuando sacan malas notas, ¿qué creen que pasa? Me manipulan con cara de ya mueren así. Y me meten culpa. Y Dios mío, ya yo puedo con la culpa. Y no les doy las redes sociales porque les amo. Les doy para dejar de sentir culpa. O sea que estoy completamente condicionado en una relación sumamente tóxica. Y eso como los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque no me conozco. No hay algo que meta orden en mi vida. Sé que no soy importante. Me dejé al último. Hay mujeres que comen en el comedor paradas, en la cocina de pie, rapidito, y ni se dan cuenta. Dice, Juanca, sé que comí porque el plato está vacío, pero una cucharada y una lágrima, una cucharada y una lágrima. ¿Por qué? Porque desarrolló la personalidad de víctima. Está asociada intensamente, autoengañada, y piensa que ella es una mujer de segunda orden. Y siempre se deja para el último. Con que coman mis hijos. No, si no comes vos, no va a haber quién le dé de comer a tus hijos, ¿no? ¿Sí sabías eso? Porque solo hay una madre. Gracias a Dios que solo hay una. Porque la psicología dice que la persona que más impacta la vida de un hijo, de una persona, positiva o negativamente, es la mamá. Dime, Jenny. Juanca, ¿y qué pasa cuando yo gasto? No me importa el precio, cuando yo pago. Y yo siento una satisfacción y siento alegría. ¿Saben qué pasa eso? Si pongámosle desde la postura positiva y negativa, desde lo bueno y lo malo. Si yo estoy sano, es porque estoy compartiendo el fruto de mi trabajo con los seres queridos. Pero si yo estoy enfermo y hago eso, es porque me gusta que me admiren. Soy agradador, ¿te conoces? Cuando compro cariño y atención. Y eso lo hacemos muy seguido. Es para sentir un golpe de euforia interna. O sea, yo pago, yo pago. ¡Wow! Este man pagó. Pero no lo hago porque me ame. Lo hago porque necesito aprobación. Esto pasa con los coaches, con los conferencistas. Mi primera etapa, hace mucho tiempo atrás, me invitaban a dar reuniones. Y yo me iba solamente por tener público, porque estaba devaluado. Para que me acepten y me digan, wow, qué inteligente, por Dios, esto, que lo otro. Y cuando no recibía eso, desplomado. Hoy por hoy, que he trabajado mi parte interna, lo que hago, lo hago por amor, por servir. ¿Por qué? Porque al igual que ustedes, yo también estuve en una etapa muy devaluada de mi vida. Y yo entiendo cómo es vivir con el temor. Viví demasiados años con él. De vez en cuando viene a visitarme, pero yo ya sé qué hacer con él porque tengo una estructura mental bastante entrenada. Aquí no es que yo soy el iluminado, nada de eso. Aquí hay personas entrenadas y personas no entrenadas. Eso es todo. Si ustedes quieren entrenarse en las fórmulas y saber cómo operan, no es simplemente haciendo una o dos veces estos ejercicios. Tienen que hacerlo parte de su día a día para que puedan mantenerse despiertos. Porque mucha gente... Dime, Lupis. Una pregunta. No sé cómo expresar lo que siento. Tengo tantas ganas de decir tantas cosas, pero lo voy a decir y ya lo estás contestando, ¿no? Pero una vez escuché a un compañero que decía que él a sus inicios se sentía mal de sentirse bien. Yo he hecho varios cambios, me he agarrado de tantas cosas que me han servido y hoy me siento bien, pero a veces me siento mal por sentirme bien. No sé, ¿te pasó? ¿Es normal? Porque hay veces que ahorita que mencionaste también muchas veces el autosabotaje, no sé si sea eso, ¿no? Entonces, hay veces que me siento mal de darme, de comprarme, de hablarme bonito, o no económicamente, sino crear o tener un lugar para mí bonito, un espacio, un momento, y me siento tan mal que hay veces que digo, no, esto no ha de ser así, ¿no? Entonces, no sé si sea normal esto. Es perfectamente normal. El cambio viene por la aceptación.
Y la aceptación tengo que entender que me va a generar, la transformación me va a generar un sentido de incertidumbre. Si lo hago de forma mal o incorrecta, el proceso de incertidumbre es muy grande que me regresa a la certeza de lo conocido. Recuerden, el ego frente a la felicidad y la seguridad y la certeza va a la certeza. Yo el otro día me fui a Guayaquil a dar una conferencia allá y pasé por la zona 8, la zona donde se matan sin ningún tipo, solo porque no me gustan tus zapatos. Es una zona sumamente peligrosa aquí en el país. Y las personas que viven ahí me comentaban que no es peligroso, porque el ego de ellos está íntimamente relacionado al entorno. El entorno de ellos es su ser. O sea, están como que mimetizados ahí, están como un camaleón. Ahí se sienten que son parte de ahí. Se le coge un niño de ahí y se le lleva y se le pone en una escuela privada y se le pone un hogar sano, no se va a sentir cómodo. Va a querer regresar donde él asume que fue feliz. ¿Por qué? Porque su mente está cautivada por su entorno. Y eso nos pasa siempre. Por eso, para poder trabajar la transformación, yo primero tengo que cambiar mi propio interno para que el externo sea simple. A mí me pasó muchas veces cuando yo dejé mi adicción. Yo era adicto al cigarrillo una buena temporada de mi vida. Esa adicción me costaba porque yo quería dejar de fumar y no podía. Y yo traté de dejar de fumar desde dejar de fumar. Difícil, durísimo. ¿Qué pasa cuando yo hice la transformación interna? Dejar de fumar fue una consecuencia. Entonces, si yo me estoy peleando con entrar a lugares bonitos, tratarme bien, irme al sauna, acostarme y tomar siesta, mi mente, como la droga de la mente del ser humano, sobre todo de las mujeres, es la multitarea. La mente le dice, ¿cómo vas a estarte acostando viendo redes sociales si tienes que lavar, planchar, hacer de comer y tienes que hacer todas esas tareas que todo el mundo espera? ¿Por qué? Porque ella misma se puso de resolutora de vidas ajenas. Ella misma se pone en ese puesto. Recuerden que les dije que quien determina la postura, la dinámica de la casa no es el clavo, sino es, no es el dominante, es el dominado. Juanca, yo le lavo la ropa a mis hijos porque los amo. Cuéntame una de vaqueros. Esa ni tú mismo te crees. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes qué es amor. Lavas la ropa para ver qué tienen en los bolsillos, para ver si no hay droga. Ah, no es por eso, si no hay tabaco. No es por bondad. No se te ve que es por bondad. Porque esa es una energía que se percibe. Y cuando nosotros no desarrollamos esa energía, las personas con las que convivimos huelen la energía tradicional y se vive en una dinámica y en una ruptura, en una rutina completamente deteriorada. Lo interesante de esto es que si se sana una, el contagio familiar es igual como que cuando se enferma. Una persona enferma de neurosis, de adicción, de conducta inadecuada, contagia a todos, hasta el perro, según el estudio. Hasta el perro se neurotiza. Pero cuando una persona se sana, también el entorno se empieza a sanar. Aprende a poner límites, pero límites que parten del amor. ¿Que parten de qué? De una autoestima estable, de una negociación viable. No parte de esa imposición como cuando nos enseñaron las tablas. Cuando nos enseñaron las tablas de multiplicar, era apunte golpe. Y nosotros queremos poner límites a apunte golpe. No funciona. La educación respetuosa no es lo que venden en las redes sociales. Las redes sociales dicen, Juanca, ponen el escenario de una madre abusiva del pasado, le ponen como la madre castrante, la de la chancleta, la dura, y ponen ahora la madre de la época de cristal, la generación de cristal, la madre que pone las manos, mi hijo, por Dios, y el otro le lanza la ropa en la cara y ella dice, ay, y piensan que eso es educación respetuosa. La educación respetuosa es cuando la persona ha despertado espiritualmente y por amor empieza a hacer que los hijos le sigan. Y para eso se necesita la firmeza, que no significa dureza. Recuerden, esto tiene que ver
profundamente con entender a los principios espirituales. La definición de un principio espiritual no es una acción, por eso les quise hacer el comparativo de hace un rato. No es una acción puntual. Un principio espiritual o una virtud no es una acción puntual. Ahí es donde todo el mundo se confunde. Juanca, a mí dime qué tengo que hacer. Fuera de hacer, fuera simple. Porque si hicieras, se resolviera. Pero hay gente que hace y no se resuelve. La acción tiene que estar motivada por el amor para que sea principio espiritual. Tiene que buscar siempre el beneficio de todos los involucrados y el resultado tiene que ser el anhelo del corazón de todos. ¿Por qué no es una acción puntual? Juanca, mentir es una acción puntual, ¿no? Y tiene que ser un defecto porque es algo negativo. No, el mentir se puede volver principio. ¿Cómo se puede volver principio el mentir? A ver, explícame. Mentir significa ocultar la verdad. Y yo puedo ocultar la verdad si sé que la verdad le va a lastimar a la persona que la va a recibir. A eso se le conoce como una acción por amor. Esta acción por amor lo que va a generar el principio o la virtud que se conoce como la mesura. Voy a ser mesurado en la información que doy. Porque hay mucha gente que no entiende la honestidad y va y suelta la colada, pero como bruto, ¿no? Juanca, yo le dije a mi esposa que yo le traicioné con su hermana porque soy honesto. Virgen Santa, eso no es honestidad, eso es locura. Porque no está buscando el beneficio, porque yo no puedo crear mi felicidad en la desgracia de otra persona. Inclusive cuando vaya a pedir perdón, ni siquiera puedo usar la palabra perdón. Solo actos de bondad. El perdón no se otorga con palabras, se otorga con acciones de bondad. Porque si yo voy a pedir perdón, primero tengo que saber que la palabra perdón significa sanación. Y yo no puedo acercarme a una persona y decirle, sáname, porque no lo va a hacer si está herida. La sanación es personal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? Que los beneficios tienen que ser para todas las personas, para que reciba el acto, para que genera el acto y para que el que observa el acto de bondad. Ahí es donde el resultado es determinante. Juanca, yo ya le acepto a mi hijo. ¿Cómo te sientes? Mal. No es la aceptación, es permisividad. Revisa cómo lo estás haciendo. No funciona. ¿Por qué? Porque el sentimiento te está delatando. El bruto es el sentimiento. Oh, ya voy entendiendo, ¿no? El paso a paso. Y a esta definición es la más clara que se le puede dar. Los estoicos, los filósofos dicen que son cosas buenas, pero no te dicen qué es la cosa buena y cómo se la estructura. En esta investigación pudimos llegar a este punto. Poder entender que es un principio espiritual. Antes de eso no había. Decía, ten fe, Juanca, ten fe. Y yo en oración teniendo fe para que se le quite lo loco a algún familiar que estaba loco. ¿Qué creen que pasaba? Si la oración parte inclusive del temor, no va a ser contestada. Y no porque yo me estoy inventando. La Biblia mismo lo dice. Dime, Fanny. Abre tu micrófono. Sí, buenas tardes. Acerca del perdonar. Por ejemplo, yo ya trabajé con perdonar, pero a esa persona yo no la puedo tratar. Por ejemplo, yo solo puedo decir buenos días, buenas tardes, pero la confianza murió. Entonces, Ya sé a dónde vas. Ya sé más o menos a dónde vas, Fanny. Mucha gente dice, Juanca, tengo que perdonar y nuevamente tengo que reconciliarme con la persona que me perdono o con la que le perdono. No, perdono y me quedo o perdono y me voy. El perdón no es reconciliación. El perdón es un acto de sanación. Si tú eres una persona castrante que es violenta y que me tratas mal, ni siquiera puedo acercarme a decirte perdóname o te he perdonado, porque donde le digo te he perdonado a una persona que está bajo arrogancia, es muy probable que me mande insultando. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es cuando la transformación del diálogo interno viene a través de la aceptación. La aceptación es cuando yo transformo la historia que tengo en mi cabeza de una historia de resistencia a una historia de comprensión basada en el amor. Cuando yo entiendo esa pequeña diferenciación, digo,
wow, ya no tengo ni para qué acercarme y decirte te perdono. Simplemente ya te liberé. En mi corazón no hay ningún tipo de atadura. Y ahí yo puedo elegir. ¿Sabes qué? Tú eres una persona, ni siquiera se lo digo. No necesito. El perdón no es acción de dos. Ese es uno de los mitos más ancestrales que tenemos. El perdón es un acto personal que no le implica a nadie, excepto a la propia persona. Perdón y me quedo o perdón y me voy. Si la persona, podemos llegar a un acuerdo en que podamos buscar terapia, trabajar en nuestras fricciones, en nuestras equivocaciones, chévere, funciona. Pero si no es así, no puedo tratar de cambiar al mundo en función de que las otras personas cambien su esquema de vida, porque a mí se me antoja. Juanca, todo lo que tú me has aprendido, todo lo que tú me has enseñado y aprendido contigo, yo quiero curarles a mis hijos. No, primero tienes que curarte tú. Es que mi hijo bebe, por más que es noble que aparezca tu propósito, no es viable. ¿Por qué? Porque para que quites paja en ojo ajeno tienes que quitar la viga que está en el tuyo. No puedes hacer lo que por ti mismo no has hecho, no puedes hacer por otra persona. Entonces no puedo ayudarle a la persona, o sea, no puedo ayudarle, no, esa persona tiene que experimentar el dolor que está experimentando porque es parte de su sanación, no le puedes robar su sanación. Y ahí es donde la persona empieza a estresarse más de lo debido. A ver, tenemos una pregunta. Exacto, ¿por qué? ¿Cómo empiezo a perdonarme? El perdón, para la persona que me hizo la pregunta, el perdón es un acto de amor propio que parte de 4 pilares. Explicarles el perdón en poco tiempo, solamente les voy a dar el proceso, nada más. No les voy a entrar a los pormenores, pero para que se tengan una idea. El perdón tiene 4 pilares espirituales que cuando una persona los entiende y los aplica, empieza a poder salir del bache de la autocomiseración, del resentimiento y del autocastigo. El primer pilar del perdón es la comprensión, comprender la historia. Eso me quita la connotación de moralidad, de darle el contexto de bueno o malo. Porque mucha gente que no se perdona es porque se está juzgando a través de conceptos sociales. La palabra pecado en arameo significa error. Entonces, si tengo un pecado, es un error que he cometido, es una falta. Inclusive le canalizan a la palabra pecado como el arquero que erró al blanco. Dice. ¿Eso es moralmente reprobable? No. El problema es que me acostumbré a castigarme, al autocastigo. La constitución de los países contempla que una persona tiene que ser juzgada por un crimen una sola vez. ¿Saben cuántas veces me condené yo por mis equivocaciones de adolescente? Me condené durante toda mi primera etapa de adultez. Adicción, peleas, conflictos, discusiones, aislamiento, todo lo difícil que puede experimentar un ser humano. A una edad adulta, una persona ha experimentado emociones difíciles cerca de 400 a 500 millones de veces. O sea, están tan entrenaditas, tan memorizadas. El primero es la comprensión, el segundo es la compasión, sentir el dolor, sacarlo. Y eso es un proceso, ¿no? Solo les estoy dando las pautas. La tercera es la misericordia. Juanca, pero eso me suena como a religión y yo estoy peleado con Dios. A la mayoría le pasa eso. La misericordia no es ese concepto que nos venden cierto tipo de gente adulta que nos hace creer como que actos solo de la divinidad. No, la misericordia implica entender el problema y ayudar a resolver. Eso quiere decir misericordia, ¿no? Y por último, viene la aceptación. Cuando veamos los pilares del amor, los 6 pilares del amor, cuando entendamos a los principios espirituales, cuando estructuremos al amor y le demos una identidad propia, porque el amor es como una opinión propia, es personal, es como una huella digital.
Háganse de cuenta que todos nacemos ciegos. Y que, ¿cómo explico a una persona que nació ciega qué es un paisaje? No va a entender, tiene que construirlo en su mente en función de lo que puede más o menos entender. Entonces los pilares que construyen el amor generan esa idea, pero el amor como tal es una huella digital. Cuando esa huella digital se forma y se le da un contexto real al amor, el amor conecta con el ahora. Y ahí es donde la persona entra en el estado de plenitud. Ahí es donde puede poner límites sin sentir culpa. Ahí es donde puede tener la cabeza para hacer negocios claros. Ahí es donde puede perdonar. Ahí es donde puede sentirse libre. Pero para que eso pase, si no hay quien nos guíe, háganse de cuenta, chicas, que a mí me tocó cerca de más de 20 años de entender la aceptación. Y hoy le entiendo. Cuando yo me fui a pedir ayuda cuando era adolescente y me decían, tienes que aceptar, yo decía, sí, pero ¿cómo? Ora. Y de nuevo con oración y me moría de iras. Pero sí oro y no funciona. Y me iba donde curas, me iba donde clérigos, donde profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, me iba donde todos los que me podían dar un atisbo de claridad de qué es lo que me resuelve el problema. Y nadie me decía que era aceptación. Me fui a los grupos de 12 pasos que yo consideraba que eran la fuente de sabiduría y ninguno sabía que era aceptación. Y había gente que tenía 30, 35, hasta 40 años de programa y no sabía. Me toqué con un psicólogo que era del clero, que debería de haber sabido. Tenía 60 años de profesión, era un viejito de 80. Le pregunté, tampoco sabía. Y me moría de coraje porque una persona cuando no acepta no es porque no quiere, es porque no sabe el proceso. Y a mí me hacían sentir que yo no quería aceptar porque como que yo lo reprimía, como que yo lo hacía a propósito. Y por eso es que me costó demasiados años poderme sanar. ¿Pani? Sí, estaba escuchando y a la vez quería hacer la pregunta. ¿Es recomendable seguir se puede decir, tratamiento de sanación con un psicólogo? Si el psicólogo tiene algún tipo de línea holística, vale. Pero la mayor parte de la psicología, yo les hablo como profesional de la salud, desde el título. Es muy difícil que la psicología como tal, si no existe el factor espiritual, nos ayude. La psicología se basa en el tratamiento conductual, no se basa en el tratamiento espiritual. Entonces, como les digo, yo capacito ahorita psicólogos y a psiquiatras. Estoy dando capacitaciones a psicólogos y a psiquiatras de diferentes países. Y es triste ver gente de mucha edad que no entiende un principio espiritual, ni siquiera lo entiende como les estoy explicando ahorita. Lo toman como que, bueno, es bonito, pero como que no. O sea, como que no. Entonces el psicólogo lo que va a hacer es simplemente como que darle una bendita, una curita para una mordedura de un tiburón. Es muy poco lo que se puede esperar de la psicología. Con respecto a las personas que se dedican a esa noble tarea, es muy difícil que la psicología nos pueda ayudar. Esto lo que les estoy compartiendo es parte de una investigación personal para entender cómo funciona la dinámica humana a través de la neurociencia y de la espiritualidad. Así es que, chicas, el tiempo se nos ha terminado. Si tienen alguna pregunta, lo podemos hacer. Podemos trabajar. ¿Cómo llego a aceptar algo una vez identificado? El proceso de aceptar es un proceso, como bien se dice, hay que escribir una historia, pero tiene que ir acompañado con una persona y muchas veces para poder aceptar se necesita una meditación guiada o una hipnosis, porque la mente está generando una idea completamente deteriorada. Explicarles la aceptación nos tomaría cerca de un día para entenderla bien. Así es que lo que sí les puedo garantizar es que si una persona aprende de los principios espirituales, empieza a entregarse a su transformación, podrá cambiar
su proceso de vida de forma clara y de forma profunda. Así es que, chicas, ha sido una reunión bastante enriquecedora. Espero haberles contribuido para que las preguntas, las confusiones puedan irse dilucidando y puedan tener cierto tipo de claridad. Así es que les agradezco infinitamente por su tiempo. Si tienen algún tipo de pregunta, estoy a las órdenes. Caso contrario, daremos por concluido este entrenamiento. ¿Ok? Y como siempre no saben haber preguntas, porque todo quedó clarísimo. No, no entiendo lo que dice Juanca, que el amor es una huella digital. Ya, el amor, como les digo, el amor es una construcción personal. Esta construcción personal es una relación como única para todos, pero tiene siempre las mismas bases espirituales. Entonces ahí es cuando empiezo a entender que el amor como tal es una creación personal. Y ahí es donde la transformación se da. La aceptación, una creación personal. El respeto, una creación personal. Pero no lo construyo solito, necesito del principio. Y es bonito porque cuando se entiende esto se vuelve como que se vuelve una paradoja. Necesito del principio para crear el mismo principio. Pero cuando se le entiende a profundidad, la transformación es completamente enriquecedora. Y se los digo desde la experiencia vivida, desde la experiencia real. Y no significa que no me equivoque. Como les digo, la equivocación nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas. La diferencia con la equivocación es que si aprendo a equivocarme por amor, o sigo equivocándome por temor, el resultado va a ser completamente polarizado. Mi querida, la persona de Mundo PMX levantó la manito. Sí, gracias, Juanca. Sí, estabas comentando precisamente lo del autosabotaje y cómo mi diálogo interno es sutil. Entonces, siempre suelo, cuando hablo con alguien, inclusive con mi mejor amigo, y quiero dar la versión de cómo fueron las cosas, por lo regular, le quito una, pongo otra, adorno esto, y si dice algo malo, como que lo escondo y nada más muestro lo bonito, o le exagero un poco o le recorto por acá. Sí, eso es. Yo pensé que iba a haber la pregunta. Entonces, ¿cuál es la onda de esto? Es que la persona confunde la verdad absoluta con la realidad. La verdad absoluta y la realidad son dos cosas diferentes. La verdad absoluta está en la correcta definición de los principios, y en la correcta práctica del principio espiritual y en la correcta creación del principio espiritual. Vuelta a la realidad que está hablando nuestro querido compañero, ¿qué viene a hacer? Esa realidad que estamos manifestando se le conoce como, dicen los juristas, ¿no? Cuente usted la versión de los hechos según su óptica. Por eso cuando vamos 5 personas a un safari, al mismo safari venimos con 5 historias completamente diferentes. ¿Por qué? Porque mi mente, al igual que la de todos, tiene un sistema que se llama el sistema reticular. Ese sistema es del portero que deja entrar y salir información. Y tiene que ver con nuestra historia, no con lo que estamos viviendo. Les pongo un ejemplo. Veo a una señora de espaldas y esa señora me recuerda a mi mamá. Y estoy con mi hermana y a mi hermana no le recuerda a mi mamá. Y yo tengo un trato con esta señora de una gentileza porque me recuerda a mi mamá. Y mi hermana me dice, ¿por qué eres tan amable con esa señora? Tenemos 2 apreciaciones completamente diferentes del mismo escenario. ¿Está mal la mía? No. ¿Está mal la de mi hermana? No. Son puntos de vista. Son uniones neuronales que generan la percepción. Y ustedes van a poder controlar, gestionar, crear, transformar estos nudos neuronales, estas conexiones neuronales. ¿Para qué? Para que puedan ustedes crear las emociones que necesitan para poder conseguir lo que desean.
Si ustedes no crean las condiciones para que las emociones nazcan en ustedes, ¿qué creen que va a pasar? Se va a seguir manifestando el condicionamiento, la misma opción de siempre. Está bonito, pero mejor me quedo viendo la tele. ¿Por qué? Porque ya estoy condicionado. Necesito transformar. Necesito cambiar mi estructura. ¿Por qué? Porque si no cambio mi estructura de energía voy a tener el mismo resultado. Eso se llama certeza. El problema es que esa certeza no me gusta. Necesito una certeza que me produzca algún tipo de transformación, de trascender. ¿Por qué es tan difícil? Que no tenemos la información adecuada. Así es que les agradezco infinitamente. Se nos fue el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Así es que les mando un abrazo muy, 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 muy grande y nos veremos el día de mañana, ¿ok? Mañana es la última clase. Mañana se cierra este entrenamiento y mañana podemos trabajar en nuestro proceso. Así es que un abrazo gigante. Si no hay más que decir, cierro ¿cómo se llama? Gracias, Juan Carlos. Hola, Hasta ¿puedo luego. hacerle una pregunta? Gracias. A ver, Marta, ¿quieres preguntar algo? Sí. A ver, Mira, dime. tengo una pregunta que me pasó. Yo tengo 2 años en terapia porque empecé con la ansiedad. Cuando hace como 2 meses, pues platicando, mi terapeuta me dijo que pues que ella ve como que tengo codependencia. Y yo le pregunté que entonces cómo la trabajo. Y ella me dijo, pues no, pues te seguirás dando de topes. Esa respuesta a mí no me gustó, ¿verdad? Porque yo digo, ¿cómo? Pues yo siento que por eso tengo una terapeuta, para no darme de topes, sino para aprender a trabajar con eso, pues, que me dé herramientas para cómo trabajarlo. Entonces, yo no sé si esa respuesta es correcta para una terapeuta o yo estaba pensando cambiar de terapeuta, pero por mi falta de decisiones, pues lo he postergado. Y esa es mi pregunta para usted. ¿Usted cree que es indicado para mí cambiar de terapeuta por esa respuesta? Porque tengo 100%. 2 años y no he visto mucho cambio en mí. Me ha ayudado, yo pertenezco al Anon y he sentido más ayuda al estar en el Anon que con mi terapia, pero no la quiero dejar. Verás, mi querida Ujú. Martita, cuando tú llegues a un grupo de autoayuda o a un terapeuta que te diga, no te preocupes, tú sigue viniendo, es poco a poco, no es ahí. Ya desde de entrada, no es ahí. Cámbiate de grupo, busca. Y si el terapista te dice, date de topes, no te está dando las herramientas para que no suceda eso. Entonces no existe un balance efectivo como para poder continuar. O sea, la pregunta es, ¿por qué te sigues yendo? ¿Qué es lo que te está empujando a seguir haciendo eso? Pues eso es lo mismo, como dice llevo 2 años con ella y sentí que la confianza, ¿verdad? Para mí la confianza es bien importante porque me cuesta mucho confiar en las personas. Entonces cuando yo ya entré en confianza, ella me escucha y yo no siento que me dé las herramientas. Las primeras herramientas me dijo, escribe y lo hago, ¿verdad? Escribo y todo, y sí, siento que me ha ayudado, pero ya estoy en una etapa donde yo nada más hablo y no me da ni una herramienta. Entonces yo fue cuando le pregunté, ¿qué hago? Tú dame ¿qué hago? ¿Qué más hago para trabajar en mí? Y me dijo, pues síguete dando de topes y ya cuando entiendas. O dije, no. ¡Qué barbaridad! Entonces cuando dije, no estoy con la terapeuta correcta, es mi problema, ¿verdad? Me cuesta mucho como decir, ok, volver a empezar con otra terapia, pero creo que Verás, Marta. Y ella ya dejó de ser tu terapeuta hace mucho tiempo y ahora es tu amiga, tu confidente. Ya no tiene la claridad mental para guiarte, porque o no ya lo hubiera hecho. Mañana vamos a tener un poco más de información para que sepas cómo resolver mucho más internamente toda la confusión. Así es que
definitivamente o estás mal, o estás mal tú o está mal ella. Te pongo un ejemplo. Viene una chica y me dice, Juanca, mi psicólogo no me quiere tratar a menos de que yo deje a mi pareja, porque me dice que soy codependiente. Yo le dije, o estás loca tú o está loco él. Me dice, ¿por qué? Porque me estás diciendo algo que no puede hacer una persona que se dedica a ser profesional de la salud mental. No puede tomar partido en algo tan íntimo como la pareja y peor meter presión a que lo deje o que siga. El psicólogo, el psiquiatra, la terapeuta, lo único que hace es ponerle a Marta frente a un espejo y que se vea las equivocaciones y las resuelva. No toma partido, no llega a este tipo de comentarios de quédate contra el planeta. No, o sea, es algo absurdo. Es algo completamente absurdo. Ok, Así es que, muchas querida gracias. Marta, sí, no es por ahí. Y tenemos la última pregunta, Juliana. Gracias, Juan Carlos. Por cuestiones de trabajo no pude entrar desde el principio, pero sí esta parte sí la escuché y no me quedó claro. Efectivamente sí he conocido yo un terapeuta que dice, ¿cómo puedes seguir? No fue conmigo, fue en un taller, pero dijo, yo les digo a mis pacientes que cómo es posible que puedan seguir viviendo con su agresor y que no les voy a atender hasta que lo dejen. Y también escuché ahorita en lo que tú explicabas que primero hay que sanar el interno. Entonces ahí es donde se me queda así como la confusión. Es que verás, Juliana, el interno se puede sanar inclusive las condiciones sean crueles y difíciles. Porque la crisis uno no va a poder controlar. Uno se tiene que capacitar para que la crisis haga de mí un mejor ser humano. Viene la crisis, viene la respuesta emocional que están ligadas. Luego de la crisis, la respuesta emocional, ahí es donde el camino se divide. O crezco, el dolor me hace crecer, o el dolor se transforma en sufrimiento. Si no existe el acompañamiento luego de la respuesta emocional, lo que va a pasar es que el dolor que me causa la confusión de algún tipo de escenario va a hacer que me atemorice experimentar nuevamente la crisis. Y eso hace que yo cree la crisis. Y la crisis se vuelve un patrón de vida. Y coger a una persona que está en esa crisis y cogerle y sacar y ponerle en un lugar seguro, se le produce un estado de shock. La persona va a querer volver a donde estaba. ¿Por qué? Porque no estaba capacitada para tomar la decisión de salir de ella misma. Era como lo que les dije cuando me fui a Guayaquil y sacar a una persona que vive en ese ambiente tan tóxico y ponerle en un ambiente sano, no se va a sentir cómodo. No se va a sentir cómodo. ¿Por qué? Porque su entorno está condicionándole, factores internos y externos crean su personalidad. Por algún cierto motivo, su mente enfermó que se siente como que importante en esta historia. Si la persona sale del escenario, digamos que soy una mujer pegada, violentada, víctima, y salgo del escenario y me llevan a un escenario de protección, a una casa hogar, a un lugar, no me voy a sentir cómodo, voy a querer salir de ahí y regresar a donde supuestamente confundo como mi hogar. ¿Por qué? Porque estoy alineado a esa historia. Necesito primero sanar mi mente, sanar mi autoestima y luego la decisión que tome ya es secundario en la área física. La psicología se mantiene trabajando lo conductual y lo conductual sin lo espiritual y lo mental no funciona, nunca funciona y no funcionará. Es como cuando yo dejé el tabaco, lo hice conductual. Cuando lo dejé casi me da un ataque. Pero ¿qué pasó cuando cambié mi mente, fortalecí mi espíritu? El dejar la adicción fue sencillísimo. Por eso lo que siempre recomiendo es trabajar en la parte interna para que la parte externa luego se manifieste y se sane de forma como resultado. Ustedes no pueden cambiar el resultado sin haber cambiado los factores que me llevan al resultado. Y eso es muy, muy básico en lo que es espiritual. En lo conductual psicológico no funciona así. Quieren cambiar el resultado y después dicen, ya saliste, ya ves. Y el otro está en shock. Está, ¿a qué hora regreso? ¿Y ahora qué hago con mi vida? Por lo menos él me cuidaba. Por lo menos tenía alguien con quien pelear, Juanca. Ahora ya se ha conseguido otro. No sé qué hacer con mi vida. Eso es lo que se hace cuando no se fortalece primero la autoestima para que ella luego decida o se queda o se va.
La solución después es simple. ¿Por qué? Porque ella va a aprender a poner límites. Y ella va a guiar al loco, le vuelve un corderito. Siempre sucede lo mismo. Esto lo he visto durante muchísimos años. En las personas que se dejan guiar. Porque el problema es que esto no se puede hacer si la persona no se deja guiar. La persona dice, bueno, está bonito, pero yo hago lo que yo opino. Mi pastor me dijo, entonces si el pastor le dijo, ya no puedo hacer nada. La idea es de que aprenda a conocerme para saber cómo resolverme y luego tomar decisiones. No tomen decisiones. Yo siempre sugiero a las personas que están empezando esta terapia, no tomen decisiones antes de resolver sus dilemas, antes de resolver su diálogo interno. Resuelven su diálogo interno, la decisión cae por su propio peso, es simple. Como les dije al inicio, todo el mundo nos dice qué tenemos que hacer. Es más, uno mismo sabe lo que tiene que hacer. No lo puede hacer porque está fracturada su autoestima. Así es que, chicas, les agradezco su atención. Hoy día sí que nos fuimos de largo. Les agradezco infinitamente. Mañana vamos a tener un regalo especial. Y vamos a trabajar el último día, ¿ok? Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Juanca. Bendiciones. Muchas bendiciones.